Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a continuar con el libro de El rey Arturo en el trono de Logrés. Y vamos a concluir ya el libro con el capítulo 5, que se llama El amanecer de un nuevo día. La primavera había estallado al fin. Tras mucho hacerse esperar en aquel año de oscuridad y temor, las gentes que se amontonaban en las escalinatas y el patio de la abadía de San Pedro en Lundain parecían haber hallado, al fin, un motivo para la alegría. Y era cierto, pues por primera vez en años las principales familias y casas gobernantes de los señores anglos se habían unido con un objetivo común: coronar al nuevo rey de Logrés. A pesar de la oscuridad que aún asolaba las tierras de la isla, aquella era una ocasión de celebración, y así lo atestiguaban las cascadas de flores que adornaban la vetusta roca, las extraordinarias galas que portaban los asistentes y los blasones que decoraban las paredes de piedra. Sobre todos ellos brillaba lustroso el estandarte del monarca que sucedía a su padre, el dragón dorado, con las alas extendidas que Arturo había escogido para distinguirse de los dos dragones rojos que habían presidido el escudo de Utherpendragón, sin llegar a desligarse de él. Era una rama nueva, verde y frondosa, que surgía del mismo antiguo y honorable árbol. Cuando Arturo subió las escalinatas de la abadía de San Pedro, anunciado por un coro de dulzainas y cornos, las gentes guardaron un silencio reverencial. Vestía una túnica carmesí y sobre ella un peto de metal bruñido adornado con el dragón rampante. Sobre sus hombros reposaba una capa de armiño. Su rostro mostraba continencia y dignidad, la del soberano que ya había demostrado ser, y nada salvo el brillo de su mirada traicionaba su emoción. No en vano había sido cerca de allí, en el bosque de San Esteban, a las afueras de Lundain, donde todo había comenzado, donde sin esfuerzo ni vacilación Arturo sacara de la piedra la espada que había señalado su destino para siempre. No, se dijo para sí, todo había comenzado en realidad mucho antes de que su padre, embriagado de pasión, yaciera con su madre en aquella noche prohibida y tormentosa, antes incluso de que posara en ella los ojos por primera vez. Había comenzado en los bosques de Galés, donde la herencia britona seguía latiendo en silencio. Había comenzado en la noche del nacimiento del último de los druidas. Todo había nacido con Merlín. Ese día tampoco había vacilación en sus pasos, como cuando extrajo a Excalibur de la roca. Arturo sintió que algo superior a sí mismo lo guiaba. La fuerza que había determinado las acciones que lo habían conducido inexorablemente a este momento preciso, ahí, en la abadía de San Pedro de Lundain. Habría momentos para la duda y para el miedo, pero no en ese día. Recorrió el pasillo central, camino al altar, observando los rostros de aquellos que lo flanqueaban. Lo observaban con reverencia, con anhelo
y con la esperanza de que su subida al trono asegurase en verdad días mejores. Sus ojos se posaron en el rostro de Sir Héctor de Avilion, el hombre que lo había criado como a un hijo, y en Lady Enid, su esposa, que lo había amamantado como su madre. Ambos lo miraban con orgullo nada disimulado y los ojos brillantes. Una lágrima solitaria resbalaba por la mejilla de ella, aunque sonreía. Los dos ocupaban un discreto segundo plano, muy conscientes de la inevitable distancia que se establecía con quien había sido su hijo. Contempló con agradecimiento a quienes lo habían acompañado en los primeros días, sus aliados, sus más allegados. Ahí se encontraban los reyes bretones, Bojores de Gaunés, una torre que sonreía con satisfacción y le ofrecía al fin su respeto sin condiciones, y el rey Van, cuya reverencia de aprobación llenó a Arturo de orgullo, pues los unía a él la admiración más profunda. Ahí estaban los jóvenes y bravos caballeros cuyo honor y gallardía serían indispensables para cuanto estaba por venir. Gawain, Agravain y Guerret, el valiente Galescalain, los jóvenes Giflets y Lucan. El futuro de la caballería resplandecía en su mirada. Saludó con leves movimientos de cabeza a los reyes de Amance y Surluce, a los castellanos de Dubris y Carduel. Su rostro se detuvo entonces en aquellos que, por su parentesco, ocupaban un espacio destacado muy cerca del altar. Se hallaban ahí sus hermanas, la sagaz Morgause y la bella Elains, madres de los bravos caballeros. Morgause no estaba muy distinta de como la recordaba en su breve encuentro. Resplandecía de satisfacción, bella, regia, con un brillo perspicaz en la mirada y una sonrisa casi imperceptible. Pero había algo distinto en ella, una diferencia sutil que Arturo no supo determinar, una palidez, una redondez en sus formas. Tal vez le preguntaría sobre ello cuando tuviera ocasión. Junto a ellas se hallaba el rey Lot de Lotian, acompañado de una figura recia y esbelta, el rey Nentres de Garlot, esposo de Elains y segundo de Lotian en la guerra de los 11 reyes. Ambos sostuvieron su mirada, las barbillas alzadas, el gesto regio, y Lot fue el primero en bajarla y saludarlo con la mano en el pecho y su rostro aguileño lleno de nobleza y serenidad. Nentres lo imitó enseguida y Arturo les devolvió el saludo, feliz por su presencia. En ella se hallaba la mayor parte de que se iniciaba un tiempo nuevo. Por ello se encontraban ahí los reyes Elíes de Roestock, Tradel Mans de Norgales, Aguisance de Eriu. Todos se habían opuesto y todos asistían a su coronación, dando público testimonio de su aceptación de Arturo Pendragón como legítimo rey de Logrés. Otros los seguirían. Arturo no se engañaba. Sabía que el camino estaría lleno de dificultades, pero no todo estaba ganado, que habría suspicacias, sospechas y enfrentamientos. Pero aquel día su reino, el que soñaba para los suyos, estaba un paso más cerca de convertirse en realidad.
Su corazón se detuvo un instante cuando reparó en la figura que esperaba detrás de sus hermanastras, que en ese momento, al dar el otro paso al frente, fue bañada por la luz. A Arturo le dio un vuelco el corazón, pues supo al instante de quién se trataba, aunque jamás había posado sus ojos en ella. Era aquella a quien extrañaba sin conocerla. Sus ojos recorrieron los largos cabellos, recogidos de forma sobria, la figura aún elegante y sin adornos, el vestido rico sin ostentación. Reconoció en ella la gracia de Elaine, la mirada inteligente de Morgause, pero había algo más, una ternura y una añoranza no expresadas, una avidez oculta en la intensidad con la que devoraba su rostro con la mirada, apenas oculta tras una máscara de sobriedad. Arturo sentía la garganta atenazada, tanto fue así que tuvo que detener su caminar. Aprovechó el momento Lady Ingraine para dar un paso hacia él y tenderle la mano. Casi sin aliento, Arturo se la tomó, momento en el cual se sintió sobrecogido. Notaba el tacto cálido y suave de la mano de su madre, la mujer que le había dado la vida, que lo había llevado en su vientre y alumbrado con dolor, que se había visto obligada a entregarlo a desconocidos por lealtad, a quien deseaba por encima de ella, sabiendo que no había nada que en verdad pudiera ponerse por encima del amor de una madre por su hijo y de un hijo por su madre. Tembloroso, besó suavemente esa mano. Vio las lágrimas que se agolpaban en el rostro de Ingraine y tragó saliva, pues él no podía permitírselas. Consciente de ello, la dama no quiso turbarlo más, hizo una leve reverencia y reculó el paso que había avanzado. Ya tendrían tiempo de hablar largamente, de conocerse, de recuperar tal vez el tiempo perdido, si la fortuna lo permitía. Arturo se esforzó infinitamente para volver de nuevo sus ojos al altar, su pecho ahito de una nueva emoción. Su vista se topó con la mirada gris de Merlín, que había elegido vivir aquel día retirado a la oscuridad, cerca del altar, pero como mero espectador. Ningún papel principal debía desempeñar en esa jornada culminante, pues no en vano había aún entre los señores anglos quienes desconfiaban de su palabra y sus maquinaciones, y Arturo debía reinar para todos. Habría consejos y largas conferencias, pero en otro momento. Aquel día se conformaba con contemplar satisfecho el fin de una larga historia, más larga de lo que podía recordar, que era asimismo el principio de otra. Merlín bajó la mirada en señal de respeto, y Arturo se sintió honrado. Sus ojos se posaron seguidamente en la figura que junto al rey Leodegrance ocupaba un lugar de honor. Vestida de oro y blanco, los colores de Arturo, Ginebra se hallaba convertida en la imagen misma de la realeza. Su largo cabello estaba recogido en una intrincada trenza y sus ojos reflejaban el resplandor de la mañana que se colaba por las vidrieras de la abadía de San Pedro. Se miraron un instante y aquella sonrisa, la que Arturo conocía también, volvió a sus labios. También ella se inclinó ante su rey sin dejar de sonreír. Arturo llegó hasta el altar y persignándose se halló frente a una figura encanecida,
adornada con una casulla de color violeta, flanqueada por otras dos. Se trataba del arzobispo Bryce de Canterbury, aquel que había convocado a los reyes y señores ante el milagro de la espada, aquel que lo había acusado de brujería y engaño, y se había negado a reconocerlo como monarca, él que incluso lo había amenazado con la excomunión hasta que en la víspera de la batalla de Bedigrán había experimentado una visión que lo había llevado a aceptar plenamente a Arturo Pendragón como el rey designado por Dios. Allí estaba ahora, frente a él. Arturo tuvo la sensación de que todo aquello le había sucedido a otra persona en una vida pasada y de que ese día empezaba algo completamente distinto. Arrodillaos, Arturo Pendragón, dijo el arzobispo. Arturo obedeció y sintió que alguien retiraba de sus hombros el pesado manto de armiño. Era su hermano Kay. Desde aquel mismo día, senescal del rey, su senescal. El arzobispo mojó sus dedos en la vasija que sostenía un acompañante. Se trataba del fiel Sir Ulfius de los Páramos Negros, quien lo armara caballero. Ahora lo observaba, con expresión emocionada en su rostro ya maduro. El arzobispo hizo en la frente de Arturo la señal de la cruz con los dedos, y él cerró los ojos y se dejó inundar por el aroma del santo óleo con el que lo ungía. Su hermano Kay colocó de nuevo sobre sus hombros el manto de armiño y situándose frente a él le tendió la espada. Excalibur. Arturo alzó la vista y vio a su hermano henchido de orgullo. Entre ambos hubo una conexión silenciosa, el entendimiento mutuo de toda la vida, y Arturo sintió que había completado el círculo de sus días de escudero en los que era él quien le cedía la espada a su hermano. Ahora tomaba él la espada de manos de Kay. El arzobispo se volvió entonces hacia otro acompañante, Sir Brastias, el leal Sir Brastias de Tintagel, el otro apoyo de Arturo desde el primer momento. El caballero sostenía sobre un cojín de terciopelo una pesada corona adornada con el dragón rampante. El arzobispo la tomó en sus manos y la sostuvo sobre la cabeza de Arturo. Logrés, dijo, y su voz resonó con claridad, en el templo. He aquí a tu rey indiscutido. A él han de jurar lealtad y honestidad todos sus súbditos, así como la habrán de jurar a sus herederos y sucesores, pues él es el Señor soberano, rey de este reino y defensor de la fe. Arturo Pendragón, con la ayuda de Dios y con su venia yo te corono, largo sea tu reinado. Le posó la corona en la cabeza. Arturo, ya coronado y con Excalibur en la mano, se puso en pie. Tan pronto como se volvió hacia la concurrencia, se sintió arrastrado por una abrumadora y alegre marea cuando un millar de voces corearon: Salve, rey Arturo, largo sea vuestro reinado. Se hallaba sentado en un antiguo sitial de madera tallada que había acompañado a los reyes de Logrés desde tiempos de su tatarabuelo, en el gran salón de la casa señorial de Bermúdez, no lejos de San Pedro, cruzando el
Temesi, flanqueado por dos tronos de menor tamaño, ambos vacíos, contemplaba desde ahí el incesante desfile de quienes habían acudido a rendirle pleitesía tras la coronación. Tocado aún con la maciza corona, cuyo peso comenzaba a resultarle una molestia, y adornado con el manto de armiño y la pechera bruñida, Arturo se sentía menos capacitado para el ceremonial que para el combate. Se hallaba más cómodo en los lides, acero en mano, que en las audiencias y formalidades. No obstante, se sentía honrado y agradecido. Como no, en ese momento se arrodillaba frente a él, como tantos otros antes y después, una figura canosa de aspecto honorable, don de Carduel. Pronunciaba el juramento por el cual se convertía en su vasallo y devoto servidor. Leal y honestamente, acabó. Os juro vivir y morir en vuestra defensa contra cualquier enemigo con la ayuda de Dios y con mi eterno agradecimiento y recompensa, respondió Arturo, conforme al rito. Decenas de veces ya repetido en aquella jornada, se trataba del voto de sus vasallos, si bien no el de los demás reyes, que sin rendirle vasallaje le juraban lealtad y observancia de las leyes de la caballería, como había sido costumbre desde tiempos de sus antepasados. Fue entonces el turno de Leodegrance de Cameleers, que lucía en la frente, al igual que los demás monarcas, un plateado halo que revelaba su condición regia. Lo acompañaba su hija. Ambos se arrodillaron ante Arturo, como despertando de un sueño. Por primera vez, el soberano de Logres se puso en pie, bajó hasta donde ellos estaban y, levantando murmuraciones y ante la sorpresa de Leodegrance, adelantó la mano hacia Ginebra, la tomó de la suya y la ayudó a ponerse en pie. Acompañadme, mi señora, y ocupad el lugar que quiero ofreceros, el que os corresponde a mi lado. El rey Leodegrance de Cameleers enrojeció por el arrobamiento al oír esas palabras, no así su hija, sin molestarse en fingir vergüenza, sorpresa o recato. Ginebra subió los escalones y se sentó a la izquierda de Arturo, en uno de los tronos vacíos. Permaneció erguida junto al rey, sonriente, con el aire de una bella escultura de albastro. A todos los presentes que la conocían les parecía que sólo hacía aquello para lo que estaba destinada, aquello para lo que se había preparado tantos años. Arturo y Leodegrance cruzaron una mirada de entendimiento y, con una inclinación de cabeza y los ojos llenos de orgullo, el rey de Cameleer se retiró y Arturo y Ginebra permanecieron sentados en compañía mientras continuaba el incesante desfilar de lealtades. Una corona, una reina, un heredero, un capital. Aquellos eran los caminos que debía recorrer el rey para asegurar su legado en aquel día comenzaba. Se hallaron entonces frente a ellos los reyes de Bretaña, la menor, Ban de Benoic y Bojores de Gaunés. El primero observó a Ginebra con aprobación y el segundo con regocijo. Ambos ejecutaron una elegante reverencia al estilo de sus tierras, sin apartar un momento la mirada de Arturo. Amigos míos, les dijo el rey, mis más fieles aliados, hoy es el día en que agradezco aquí ante todos cuanto habéis hecho por mí, que ha sido nada menos que hacer posible que ciña esta corona. Hoy es un día de celebración, el primero de mi reinado,
y quiero iniciarlo dando cumplimiento a mis promesas. Renuevo ante vosotros el juramento que ya os hice una vez. Recordad mis palabras. Acudiré en vuestra ayuda cuando lo necesitéis, y será mío vuestro enemigo, tal como vosotros habéis hecho conmigo. Os libero de cualquier obligación o servicio hacia mí, y os deseo un feliz viaje de regreso a vuestras tierras. Cuando consideréis oportuno partir, solo os pido que antes de marchar me permitáis despediros con un último banquete en el que he de colmaros de los presentes que deseo que llevéis de vuelta al hogar. Aceptamos vuestras palabras con alegría, querido amigo, repuso el rey Van, con la aprobación silenciosa de Bojores, y hacemos vuestro juramento. Ambos se retiraron junto a Leodegrance, fuertes raíces sobre las que la gloria de Arturo se asentaría. En sus miradas brillaba la alegría de contemplar el futuro en aquel instante precioso. Ellos que habían iniciado su camino en una era anterior, más oscuro y tormentosa. Se rodeó entonces Gawain frente a su tío y rey, vestido con su armadura sin estandartes ni blasones. Yo, Gawain, hijo de Lot, dijo, la mirada verde fija en el suelo, me convierto en vuestro vasallo y devoto servidor en la tierra, y leal y honestamente os juro vivir y morir en vuestra defensa contra cualquier enemigo con la ayuda de Dios. Este juramento no está en vuestro poder hacerlo, puesto que no sois caballero juramentado, dijo Arturo, y el joven, ya de pie, alzó la mirada sorprendido y la bajó de nuevo, herido en su orgullo por aquellas palabras que encerraban una verdad dolorosa. Arturo se levantó de nuevo y desenvainó la espada. La luz que entraba por las vidrieras se reflejó entonces en Excalibur, bañando la estancia de 1000 haces de brillantes colores. He afirmado, y vuelvo a hacerlo, que quiero iniciar mi reinado dando cumplimiento a mis promesas. Se citó frente al joven. Arrodillados, Gawain, hijo y primogénito del rey Lot de Lotián, y responded a mis palabras con decoro y honradez. El joven se puso de rodillas, la mirada trémula. Juráis respetar con honor y lealtad la dignidad de caballero hasta la muerte, y defender con vuestra vida y a vuestro rey, estas tierras, y a Dios nuestro Señor, recitó Arturo, recordando las palabras pronunciadas por Sir Ulfius cuando lo nombró caballero, entre las protestas de muchos que aquel día le rendían vasallaje. Lo juro, respondió Gawain. Arturo lo miró a los ojos y le posó la hoja plana de Excalibur sobre el hombro derecho y después sobre el izquierdo. Yo, Arturo de Logres, por la gracia que me ha sido dada, os ordeno caballero con el nombre de Sir Gawain de Lotián, y pongo sobre vuestros hombros la protección del reino y la defensa de la caballería. Recordad siempre vuestro juramento ante quienes lo habéis pronunciado y al que os ha hecho caballero y os ha ordenado. Levantaos, caballero, en el nombre de Dios. Gawain se puso en pie con los ojos inundados de agradecimiento y emoción. Se volvió y halló las miradas orgullosas de sus padres y las de sus hermanos. Arturo siguió la dirección de sus ojos y los suyos se posaron sobre Agravain, Guerratel y Galescalín. No os he olvidado, jóvenes amigos, ni la consideración que os debo. Acercaos a Agravain
y Guerret de Lotián, Gales, Calais de Garlot, Giflet de Carduel, Lucan de Gloucester. Arrodillaos frente a mí, pues mucho espero de vosotros. Los jóvenes lo obedecieron al momento, y tras idénticas palabras de Arturo, se alzaron de aquel suelo de piedra, investidos con el honor de la caballería. El joven monarca los miró, rebosantes de contento frente a él, y en sus rostros vislumbró la promesa de muchas hazañas y gestas que estaban por venir. He aquí los inicios de algo que será más grande que nosotros mismos, dijo el rey. A vosotros confío nuestro reino, en el que la grandeza del pasado y la esperanza del futuro se dan la mano. Subió entonces los escalones y se situó de pie frente a sus súbditos, atentamente observados por la regia Ginebra, posadas en él todas las miradas, y continuó: amigos y compañeros míos, hermanos todos, pues sois mis hermanos quienes me habéis seguido a través del barro y la niebla, y habéis derramado vuestra sangre por mí, pero también quienes habéis cruzado el acero conmigo por amor a esta tierra. Sois mis hermanos quienes os halláis a mi lado en este amanecer nuevo, que es el primero de nuestros días gloriosos. Comenzamos una era de fraternidad y honor, en la que la caballería brillará radiante y vuestras hazañas quedarán para siempre en la memoria de los hombres. Ayudadme a forjar un reino que sea nuestro, hermanos míos, y cuyo eco resuene en la historia como un faro de paz y concordia. Estallaron los vítores coreando el nombre del rey. Toda la sala se volvió un clamor. Arturo cayó para dejar que los presentes expresaran la emoción de aquel día. Sin embargo, después alzó las manos pidiendo silencio. Su gesto se había vuelto grave. Hoy nos reunimos en celebración, pero no debemos olvidar que un enemigo feroz nos sigue amenazando. Es un adversario temible, pero lo hemos vencido ya muchas veces. Cabalgad conmigo una vez más y unidos todos, más fuertes que nunca, enseñemos a quienes maltratan nuestra tierra y martirizan a nuestra gente cuál es el precio que han de pagar por ello. Vociferó: grabemos nuestros nombres a fuego de su memoria, para que sus descendientes tiemblen a recordarlo. Alzó a Excalibur por Inglaterra. Las voces se alzaron de nuevo con un aliento renovado, y en todo Lundein resonó a un tiempo la reverberación de un estruendo, de un estruendoso grito de guerra. En él se fundían como ardiente metal las mismas palabras una y otra vez: Inglaterra, Arturo. Aquella noche el castillo era una fiesta. Solo una persona permanecía ajena a las celebraciones. A pesar de hallarse rodeado en aquel gran salón por febriles caballeros, bellas damas y curtidos monarcas, a pesar de vislumbrar frente a sí la culminación de décadas de intrigas y esfuerzos, el druida Merlín contemplaba el enardecido jolgorio como si un velo lo separara de la realidad, que le parecía opacada por una densa niebla. Aquella alegre festividad parecía celebrarse en un tiempo diferente. Era como si contemplara un espectáculo de títeres, alegre pero irreal. Cuántas desgracias, cuántos esfuerzos los habían llevado hasta ese momento,
desde que por primera vez Merlín fuera consciente del verdadero propósito de su existencia entre los humanos, de su auténtico destino, guiar durante 2 generaciones a un linaje de sangre real y desgraciada saga para favorecer la venida de un rey pacificador, aquel que traería a la isla la luz y la concordia entre los britones y los anglos. Ahí se hallaba al fin, coronado y ungido, el rey legítimo y escogido de Logrés, Arturo Pendragón. Ahora le aguardaba una misión no menos compleja: aconsejarle sabiamente, conducirlo en la dirección de la paz, transmitirle conocimiento para que fuera un rey sabio y justo. Merlín percibió que la urgencia le pesaba en el pecho. Por primera vez en su vida sentía que no tenía suficiente tiempo. ¿Por qué no se veía capaz de participar en las celebraciones? ¿Qué era aquello que ensombrecía su ánimo, tiñendo todo cuanto veía de una pátina lúgubre? Debería haberse sentido embargado por el triunfo, no por pensamientos funestos. Arturo se había comportado como un caudillo natural, un conductor de hombres y, y había demostrado su sabiduría en la elección de una compañera. Ginebra sería la mejor reina que había conocido Logrés, inteligente y serena, experimentada en el gobierno y encantadora, capaz de atraerse delicadamente las voluntades. Juntos serían una fuerza incontenible, y sin embargo, sobre aquella juiciosa elección se cernían nubes de tormenta. Algo en sus gestos, en sus voces, algo en las imperceptibles señales que las nieblas del tiempo a veces le proporcionaban a Merlín, le decían que aquella sería una unión grande, pero no feliz. Sus ojos se cruzaron un instante con los de Arturo. En su rostro había orgullo, alegría, esperanza, y Merlín no pudo sino devolverle la sonrisa. En cualquier momento el ánimo del muchacho podía torcerse ante las muchas presiones que lo apurarían. Ya había sucedido, pensaba Merlín, a pesar de todas sus enseñanzas, que por el contacto con reyes y damas y casas nobles de blasones, ostentosas y faustosos castillos, Arturo se había impregnado de la idea de la corte, de la jerarquía guerrera propia de los anglos, y sin consultar con él ni dudarlo lo más mínimo, había empezado a decantar ya la balanza hacia un lado, llamando al conjunto de la isla Inglaterra, la tierra de los anglos, en lugar de usar el nombre que le habían dado sus primeros moradores, los habitantes originarios, Bretaña. No se lo tenía en cuenta, no tenía que hacerlo. Su sangre era una mezcla de la de ambos pueblos, pero lo habían alzado como rey los señores anglos y él era el más principal de todos ellos. Hacía mucho que, siendo realista, el druida había renunciado a numerosas pretensiones que podrían resarcir a su pueblo. Con todo, se daba cuenta de que habría de permanecer cerca del rey de la profecía. Tendría que asistirlo, tendría que vigilarlo. Recordó entonces la conversación que habían mantenido en el camino de Camelers, una vez dejaron atrás al rey Lot, viendo que, a pesar del triunfo que había conseguido, Arturo estaba ausente, con la mirada perdida y el ceño fruncido.
Merlín se interesó por saber qué era lo que ensombrecía su ánimo. El joven tardó poco en abrir el corazón. Ante lo que le devoraba el alma, nadie sino el hechicero podía proporcionarle consuelo. Tuve una suerte de visión, explicó, cuando me liberé de las gélidas garras de Clut y acabé desvanecido en la orilla. Tal vez fuera solo una pesadilla. Sonrió, infundándose ánimos, tratando de ahuyentar el miedo. Describió entonces a la terrible bestia que había visto bebiendo del río y el horrendo sonido que escapó de su garganta. Viste a la bestia aulladora, le dijo Merlín, un augurio de futuras batallas. Y después intentó convencerlo de que no tenía que temer nada por ello. Le prometió que pensaría sobre el significado de esa visión y volvería a él para interpretársela. Arturo pareció reconfortado y siguió cabalgando. Así lo quería Merlín, y por ello no le dijo más. No tenía sentido preocuparlo con miedos vagos, pero mentía al decirle que no había de tener miedo, porque Merlín conocía la historia de aquella a la que llamaban la bestia aulladora, una leyenda del norte que se susurraba junto al fuego para asustar a los ingenuos por las noches. La bestia había nacido de una princesa que había deseado a su propio hermano y que, rechazada, tuvo trato carnal con una criatura maligna. Para encubrir su embarazo, culpó al infortunado joven de haberla forzado y logró que lo ajusticiaran, condenado por su propio padre. Su cuerpo fue desgarrado por 1 millar de sabuesos. La mujer parió en el mundo a esa criatura inhumana, una abominación imposible que sufría meramente por estar viva y que al abrir sus fauces hambrientas dejaba escapar los sonidos de aquella terrible jauría. Para eso, tendrás que desactivar el modo de avión. Habiendo escapado, vagaba por las tierras altas a la espera de que alguien pusiera fin a su miserable existencia. ¿Cómo debía interpretar que Arturo hubiera tenido la visión de la bestia? Se cernía sobre ellos la amenaza de un engendro, el fruto de una unión perversa, peligraba todo lo que estaban construyendo, intuía diversos significados, pero no quería contaminarlos con sus propios temores. Aquel era un día de celebración. No podía esforzarse un poco por disfrutarlo. Suspiró hondamente y salió de las sombras para mezclarse entre la gente. Sus ojos grises recorrieron la estancia llena de caras felices, de buenos amigos, de nuevas lealtades. Aquellos que habían presenciado el portento de la espada, los que lo habían aceptado y los que se habían resistido, estaban por fin unidos bajo el emblema del dragón dorado. El orgullo por lo conseguido lo invadió al fin. Pasó junto a la esposa del rey de Lotián, la bella reina Morgause, que se congratulaba con regio porte del triunfo de su linaje. Pálida y hermosa, se llevó una mano al vientre, oculto bajo la rica opalanda de seda y brocado, y el mismo momento en que realizó ese gesto, el presente se requebrajó para Merlín,
que de pronto se vio asomado a las tinieblas del tiempo. Vio un pequeño esquife que se sacudía sobre la superficie de un mar agitado. Era un pequeño navío de velas negras, violentamente golpeado por las corrientes, y alzándose desde él un llanto infantil, confuso y lejano, llegada hasta el druida llamándolo o tal vez huyendo, o tal vez amenazándolo. Un llanto que en la distancia parecía confundirse con el grito de la bestia aulladora. La visión se desvaneció y Merlín volvió al presente en la misma sala. Se quedó quieto, incapaz de moverse, paralizado por lo que había visto. Estaba de regreso, pero se sentía solo, completamente solo en mitad de la algarabía y el golgorio, separado del mundo por la maldición del conocimiento. Una convicción agitaba sus profundos ojos grises. La semilla de la destrucción de todo lo que estaban construyendo ya había comenzado también a brotar. Fin. Bueno, aquí concluimos nuestro libro de El rey Arturo en el trono de Logres. Vamos nomás a ver lo que es en el compendio. Ya al final del libro vienen las últimas notas. Vamos a ver qué nos dice el compendio. Bueno, viene aquí el compendio de Cornales. Iba acompañado del maltrecho rey anglo al que habían tenido que rescatar del ataque de los sajones en aquel camino. Se trataba del soberano de Cornualles, que caminaba sujetándose con una mano el brazo herido. Región al sureste de Inglaterra de gran importancia en el devenir de la isla. A diferencia de lo que ocurría en otras zonas, la presencia de los anglos no había logrado borrar por completo los fuertes lazos que la unían con su pasado britón, y sus habitantes conservaban todavía muchas de sus costumbres y tradiciones. Reconocida por sus recursos minerales, la región se convirtió en la mina de Inglaterra, de la que se extraía sobre todo estaño, lo que hizo florecer en sus tierras una miríada de villas de notable influencia, la principal de ellas Tintagel, junto a las costas de las que la bruma se enseñorea, batidas por las olas sin piedad. Fue la cuna de Arturo y Abilión, que la frontera con estas tierras, el lugar que lo vio crecer. Cornualles ha estado profundamente vinculada con los orígenes de la leyenda artúrica. Su nombre deriva del nombre trivial Cornovii, pueblo de los cuernos, en referencia a la forma que tiene el final de esta península. Posteriormente, los anglosajones agregaron Wallace, que significa extranjeros, y que es también el origen del nombre galés. Giflets, ahí estaban los jóvenes y bravos caballeros cuyo honor y gallardía serían indispensables para cuanto estaba por venir. Gawain, Agravain y Gurrepet, el valiente Galescalain, los jóvenes Giflets y Lucán. El futuro de la caballería resplandecía en su mirada. Caballero de la mesa redonda, hijo de Don, natural de Carduel, Gifler siempre fiel a Arturo, a quien seguiría hasta el final de sus días. Libró numerosas batallas y desempeñó una labor destacada en la lucha contra los reyes rebeldes y luego contra los sajones, que habría de conducir a la coronación de Arturo y a la pacificación de Inglaterra. Los orígenes de Giflet son celtas.
deriva de Gilfartui, hijo de la diosa Don, que en la tradición británica dio lugar a Don, el padre de Giflet y hermano de Gwydion, un dios herrero británico. Con el nombre de Gifler aparece por primera vez en Erech y Eneide de Chetien de Troyes, lo que lo convierte en uno de los primeros caballeros del romance artúrico. Gorlois de Tintagel. Las heridas se abrían y sangraban de nuevo desde que le llegaron los relatos sobre Arturo y la espada de la roca, según había revelado el mismo mago Merlín. Aquel bebé era hijo de Utherpendragón, que había adoptado la apariencia de Gorlois con la ayuda del mago. Duque de Tintagel en Cornualles, primer esposo de Ingraine y padre de Morgana, Morgause y Elains, Gerlois estaba enfrentado a Utherpendragón desde hacía largo tiempo por motivos políticos, pero poco imaginaba hasta qué punto podía llegar aquel a agraviarlo. Aprovechando una de sus ausencias, Utherpendragón, transfigurado en el duque gracias a la magia de Merlín, yació con Ingraine, de la que se había enamorado locamente, mientras Utherpendragón disfrutaba de la esposa de Gorlois y la dejaba encinta de Arturo. El venerado duque era asesinado en una feroz batalla contra los soldados de su enemigo. El nombre de Gorlois aparece por primera vez en Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, aunque el personaje está presente ya en los cuentos galeses Coleridge y Olwen y Geraint, con los nombres de Rica y Huirón respectivamente. La tradición posterior ha ampliado notablemente lo que en sus orígenes era una leyenda local y ha dado más protagonismo a Gorlois, pues hace que sus hijas contraigan matrimonio con vasallos de Uther, Elaine con el rey Nestres de Garlot, Morgause con el rey Lot y Morgana con el rey Urien. Lot de Lotian. Lot se debatía con un vigor impropio de su edad, pero adecuado a su carácter. Su acero se cimbraba de aquí para allá, cegando manos sajonas, brazos, cortando cuellos. Pronto lo bañaba la sangre de sus enemigos. Con todo, los asaltantes no dejaban de entrar por la puerta, de superarlos, de rebasarlos. Rey de Lothian, el más poderoso de los reinos al norte de Inglaterra. Su inexpugnable fortaleza, el castillo de la Roca Bruna, se enclavaba a orillas del estuario del Forth, un remanso para el cobijo y la reparación de las naves, así como una vía franca por la que las flotas invasoras podían acceder a territorios interiores. Ahí vivía con su cuarto hijo y su bella esposa, Lady Morgause, hijastra del difunto rey de Logres, Utherpendragón, con la que contrajo matrimonio para aumentar su poder político, una ambición que le llevó a creer que podía hacerse con la corona de Logres tras la muerte del monarca y que le condujo a una lucha fratricida que a punto estuvo de costarle la vida. Se cree que Lot, como personaje literario, tomó como modelo histórico al rey
Leudonus, que gobernó hacia el siglo V el reino de Leudonia, nombre latino de Lotián, un territorio situado al sur de Escocia, pero además de una de las fuentes latinas, Lot aparece también con los textos galeses, en los textos galeses con el nombre de Leudan o Yeudiun Ludidaug, quien se acabará convirtiendo en rey de Gododin. Fin. Bueno, ahora sí, aquí concluimos nuestro libro de El rey Arturo en el trono de Logres. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. No, es que mi amigo me habló un señor diciendo